Hoy quería hablarle de algo que nos acontece hoy en día y siempre pasó. Nada más que muchas veces uno entra en el olvido. Aquellos que estamos pisando ya cerca de los 80, hemos pasado problemas de economía, problemas de faltantes de artículos de primera necesidad, de componentes electrónicos y mecánicos. ¿Cuántas veces? Pero siempre el Señor nos sacó adelante. Yo creo que la mano de Dios se sigue extendiendo y vamos a salir adelante como nación, como familia, como individuo, en el nombre de Jesús, si confiamos en Dios. En Dios están guardados todos los secretos del éxito, no en otra parte. Muchos ponen la vista en el hombre, pero se equivocan. Nosotros tenemos que mirar un poquito más hacia arriba de la altura del hombre y miramos al que está por sobre todo el universo. Y se llama Dios. Y es nuestro Padre y es tu Padre si recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Hoy quiero hablarte un poquito de las promesas de Dios. Allí en el libro del Génesis, capítulo 26, nos habla algo el Señor. Y mire que tiene algo que ver con hoy, ¿no? Y dice así la palabra del Señor. En Génesis, capítulo 26, 1, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que ya había problema. Abraham había hambre en el tiempo de este patriarca y tuvo que salir e ir a otro lugar a buscar alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Isaac, su hijo. Y en el tiempo de Isaac, su hijo, hubo hambre en la tierra. No dice ahí nomás, en la tierra. Y dice, y se fue Isaac, ¿a quién? A Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ahora, fíjese una cosa. Hay problemas de hambre. Hombres que creen en Dios. Abraham, Dios lo sacó. Ahora había hambre, pero Isaac comenzó a hacer lo que él pensaba y salió a ver dónde había comida, dónde había alimentos. Y dice la palabra de Dios que había hambre en toda la tierra. Y era así. Y dice que este hombre se va a una nación filistea, contraria a la fe que tenían sus padres, a buscar alimento en un lugar donde a Dios no le agradaba que vaya a ese lugar. Porque donde hay un hijo de Dios, Dios le concede todas sus necesidades si cree en Dios y en las promesas de Dios y hace lo que tiene que hacer. O sea que hay que trabajar. La Biblia es muy clarito, aquel que trabaje, que no trabaja, no coma. Así que hay que trabajar, hermano. Bien, ahora fíjese una cosa para Satanás. No es difícil derrumbar la fe de un creyente. Un asunto tan pequeño como una escasez es suficiente para alejarlo de Dios. Porque ponen las cosas en la tierra, no ponen las cosas en la fe, en donde fue creado la fe, como lo fue Isaac en la casa de su padre Abraham, el primer patriarca. Buscó otros caminos, experimentos. Pero la Biblia no nos dice que busquemos experimentos para salir de la situación en que me encuentro.
O porque allá se vive bien, voy a ir allá. Allá se vive bien, voy a ir a otro lado. Yo me acuerdo que en los años 80, más o menos 80 y moneda, quería irnos con Rosy, con algunos de los hijos de aquel entonces, a Venezuela, porque la empresa a la cual yo pertenecía allí tenía también empresas de la misma forma y estaba entusiasmado con Gabriel, no sé si te acordás, era chiquito, no tan chiquito ya, pero quiero decir que íbamos a probar suerte en otra nación, porque la condición aquí era difícil. Ahora, ¿qué dice? Que Isaac se fue a ver a Abimelec. Abimelec, el nombre Abimelec se trata de un título como faraón o presidente, no que se llamaba así, ¿no? Ahora, en el versículo 2 dice que si le aparece Jehová y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Todavía no le dijo la tierra cuál era la tierra. Dice, quédate acá, yo te voy a decir a dónde tenés que ir. Y hoy te dice la palabra de Dios, no te muevas por tus propios medios o tus pensamientos, tu desesperación, cuando por ahí no tenés trabajo, porque por ahí se cierran las puertas y ahora ¿qué? Y enseguida nosotros pensamos y comenzamos a hacer un viaje turístico con nuestra mente de ir a tal lugar porque allá se está mejor, o confiamos en tal persona que tiene contacto y por ahí me puedo conseguir algún trabajito para... Cuidado, usted y yo dependemos de Dios, ¿o no? Yo quiero depender de Dios. Y el Señor nos ha sostenido a nosotros como lo ha sostenido a usted porque ha dependido de Dios. Y cuando usted y yo dependemos de Dios, las cosas van bien. Pero cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, bueno, la consecuencia viene y tenemos que recibirla allí, aunque no la busqué y no esperé en Dios. Ahora, para nosotros, en el sentido espiritual, ¿no?, de un cristiano, ¿es malo bajar a Egipto? Significa irse al mundo, significa irse a otro lugar lejos de Dios, lejos de la tierra de bendición de Dios, pero también a donde fue Isaac era peligroso porque estaba a la mitad de camino para Egipto, ahí en Gerar. Era un lugar que estaba justo en el medio de la distancia para llegar a Egipto, de la tierra donde él vivía, de la tierra donde él se había criado. Ahora, en el versículo 3, el Señor es muy bueno y le dice, habita como forastero en esta tierra. ¿Qué es un forastero? No es alguien que planta allí su lugar para vivir, es un forastero que está de paso. Dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora fíjese, Dios hizo pacto y bendiciones, ¿con quién? Con Abraham. Y ese pacto y bendición que hizo con el padre iba para toda la familia de él y de la tierra, dice la palabra de Dios. Así que en Abraham había bendiciones. En la familia de Abraham había bendiciones. Sigamos pensando un poquito más allá. La razón por la cual Isaac pudo heredar la promesa y disfrutar la presencia y bendición de Dios era porque Abraham, su papá, obedeció a Dios. Abraham, su papá, cumplió las obligaciones que Dios le presentó, guardó los requisitos, mandamientos, reglas e instrucciones que le dio Dios. Él las aceptó, Abraham, las cumplió y obedeció. Ahora, muchas veces recibimos nuestras bendiciones por obediencia de otra persona, o a usted no le pasó. Yo la recibí, pienso, mi abuelita
ella oraba por mí. La conocí yo cuando tenía 6 años de edad. Ella era cieguita ya en ese tiempo por las cataratas, no sabía decir ni agua en castellano, todo en alemán. Y cuando ella sabía que mi padre la llevaba y estaba y me la presentaba, no, ella me tocaba todo el perfil del rostro y oraba en alemán, que no le entendía nada que oraba, pero oraba mi abuela por mí, por mi padre. Vaya a saber la oración que hacía, pediría la bendición de ella. Y esa bendición llega. Esa bendición llega. Mire, cuando nuestros padres guardan su conducta y obediencia al Señor, su descendencia es bendecida. Pero muchas veces no por mérito propio de la generación, de los hijos, del abuelo, del padre y que viene de su familia, sino por las oraciones y pactos y búsqueda de Dios de nuestros antepasados y nos llega hasta nosotros. La palabra de Dios dice así, es la generación de los hijos de Dios. Va pasando de generación a generación la bendición y el pacto que Dios hizo con alguien de la familia. Dios hace el pacto con las personas y le da las bendiciones. Nunca la persona hace un pacto con Dios. Y nosotros recibimos hoy, sin merecer muchas veces las bendiciones, porque mi madre, mi abuela oró por mí. ¿Se da cuenta? Y usted y yo la recibimos allí. Y muchas veces hacemos comportamiento un poco diferente a nuestros padres y abuelos. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más. Nosotros jamás debemos olvidar esto, pensando que es por nuestra gran fe, a lo mejor que tenemos algo, que estamos en la casa de Dios. No, Abraham era un hombre de íntima comunión con Dios, así como él lo era con Dios, era con sus siervos, y él manejaba los bienes que había él acumulado por su relación con Dios. Mire, para él, para Abraham, todos los lugares eran similares en sus condiciones. Donde él estaba había riqueza. Donde él estaba, de pronto se producía allí un montón de cosas donde él se enriquecía. Él no tenía que ir a buscar otra nación, otro lugar fuera del lugar que Dios lo había puesto y establecido allí para que él busque a Dios, siga amando a Dios y tenga todo lo que él necesita, porque tenemos un Dios bueno que te da. Aún en las dificultades que está pasando la tierra, Dios te va a dar alimento. Dios te va a dar lo que necesite. Dios va a progresar tu negocio, tu trabajo, porque Dios está contigo y no te moviste del lugar donde Dios te puso. ¿Lo crees? Dale la gloria y la honra al Señor. Aleluya. A Él la gloria. El lugar donde estaba Abraham había bendiciones. Se abrían corrientes de agua, fuentes de agua, tenía ganado, era un hombre riquísimo. Donde él iba, ponía allí su tienda, estaba llena de bendiciones su casa. Ahora fíjese, Isaac no. Había otro formato, ¿no? En Isaac. Puede ser muchas veces que ocurran estas cosas. Dios no le prohíbe a Abraham ir a Egipto. Puede ir a Abraham a Egipto y Dios no se interpuso, lo dejó que él vaya a Egipto. Ahora, a Jacob también estaba avesado en dificultades, en pruebas, en luchas, en problemas. Era fuerte y paciente y por ello también lo dejó Dios ir a Egipto. Pero a Isaac le dijo que no,
que no descienda a Egipto, porque el Señor nos conoce. Muchas veces te va a dejar hacer cosas el Señor y muchas veces te va a decir, no lo haga. No te va a decir por esto, por otro, pero eran diferentes tipos de fe y de entrega al Señor que había en ellos. O sea que de esta manera Dios proporciona a sus hijos las pruebas de acuerdo a su respectiva fuerza, porque nunca te va a dar mayores cargas de las que puedas soportar. ¿Se entiende? Dice, este es muy flaquito, en la primera viene un soplido, lo va a voltear. El otro es fuerte, sí, este es fiel, este me sirve, va a andar. Y donde va se abren fuentes de agua, tienen riquezas abundantes. Y hay otro que dice, no vaya allá. Dios lo anda cuidando, es como un chico, tiene que venir para acá, tiene que hacer, y se mueve de esa forma. Bueno, y en el versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. También le dijo eso a Abraham. El Señor reafirma la promesa que él había hecho ya a Abraham, ¿no? Y de la cual él también, Dios, le da ahora a Isaac. Tenemos que buscar y procurar en nuestra vida reproducir, reafirmar aquellas promesas que Dios le ha dado a nuestros antepasados. Aquí hay algunos que han tenido sus padres pastores, sus abuelos pastores. Y entonces viene toda esa bendición de los antepasados sobre la vida de cada uno de la descendencia de ellos. Y son benditos de Jehová, son benditos de Dios. Si tus padres oraron por vos, te instruyeron en el camino del Señor, si tus abuelos hicieron lo mismo, tenés la obligación, aunque no creamos mucho, pero de acercarnos a Dios y buscar el Dios de nuestros padres, de nuestro antepasado, clamar a Él y recordarle, Señor, yo quiero tus promesas. Y Señor, si yo hasta aquí me equivoqué, hice las cosas mal, Señor, me postro ante ti y vuelve a la casa del Padre. ¿Por qué? Todos no somos santos, ninguno, todos somos pecadores, pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Quiero que entiendan ese principio. Busque a Dios. Busque la bendición que hubo sobre sus padres, a lo mejor sobre su mamá, que cuántas veces clamó, oró, lloró por ustedes, sus abuelos, y ustedes ni sabían que era hombre de Dios, pero hoy muchas veces pasan estas cosas y no viene la promesa de Dios sobre mis abuelos que hubo, sobre mis padres la que hubo y sobre mi vida menos. Tenemos que clamar para reafirmar que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Reclámelo, porque son para usted, es para su descendencia. Busque a Dios mientras puede ser hallado. No se detenga allí, decir qué va a ser, será verdad, no será verdad. Y busca otros caminos, otras experiencias. Por ahí ni le da ganas de venir a la iglesia, ni escuchar la palabra de Dios, ¿no? Le dice como algo y bueno, vamos a tomar unos mates y unas tortas fritas. Mirá, el día está medio feo, está lloviendo, ¿qué voy a ir a la iglesia? Y ahí, ¿en quién creyó? ¿Qué entendió? Nada. Pero todavía lo sostiene aquellas oraciones, que cuántas veces las rodillas peladas de nuestros abuelos y padres clamando a Dios en oración lo hicieron por cada uno de nosotros. Tenemos que valorar eso. Y tenemos que ser obedientes a Dios. En el versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, le cuenta Dios, no a Isaac, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El Señor le está diciendo a Isaac que si él desea continuar y disfrutar las bendiciones de Abraham, que Dios le ha dado, debe obrar de la misma manera, de la misma fe que tuvo Abraham, su padre.
Fe y obediencia van juntas, nunca separadas. ¿Por qué no van separadas? Porque uno puede tener fe, pero no puede ser obediente a Dios. Uno puede creer, decir, yo creo en Dios. ¿Cuánto hay que dicen, yo creo en Dios? Pero no son obedientes a Dios. Su vida no dice que es una vida piadosa, que es una vida que a Dios le agrada. Y entonces tenemos que arreglar las cosas mientras vivimos. Mientras tenemos vida, mientras nos movemos y andamos, tenemos que conocer que hay un Dios sobre todas las cosas. Que Él cuando nos dice, bueno, vení, te necesito, vamos arriba, se terminó tu tiempo, caducaste, tenés fecha de vencimiento. Y no le decimos, no, padre, una semanita más, un año más, pará. ¿Qué pasa el Mundial, la Copa América? Todavía no, esperá, quiero saber. No, te dice, vení. ¿Y quién le va a decir, no voy, no? Tenemos que ir. Y no sabemos cuándo tenemos que ir a la presencia del Señor. Y en el versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Se quedó allí. Dios lo dejó. Ahora vamos un poquito más adelante. Versículo 12, fíjese las bendiciones de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra filistea, ya, cercana a Egipto. Y dice que en aquel año cosechó 100 por 1 y le bendijo Jehová. Dios lo bendice también. Es medio cabezón el hombre, pero lo bendijo. Ahora, Dios bendijo materialmente a Isaac. También vemos que hay algo importante, la diferencia entre bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Por favor, presten atención y atesoren en su corazón la palabra de Dios, que es fabulosa. Este capítulo, mire, le va a hacer entender un montón de cosas si usted lo lee bajo la guía del Espíritu Santo y se compenetra, no leyéndolo, no. Corta todo, corta las redes, corta el teléfono, corta todo, no atiende a nadie y se pone, Señor, yo quiero que me dé sabiduría. Allí Génesis 26, quiero entenderlo. Y va a ver que Dios le va a dar una capacidad porque está ocupando de él. Eso le gusta al Padre. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso en una tierra difícil, en una tierra enemiga, contraria a la cultura y a la fe del pueblo de Dios. Ahora, jamás podemos juzgar que la condición de una persona con el Señor es correcta, basada en circunstancias prósperas. Y uno dice, mirá qué próspero ese, Dios lo bendice. Ojo, hemos visto la bendición que proviene de Dios y la bendición material. Son dos cosas diferentes. Tenemos que llegar nosotros al conocimiento de Dios en forma correcta. Versículo 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Decir, mira, ¿quién es? ¿Quién lo conoce? Y mira cómo prospera. En medio de hambre, en medio de problemas, una situación caótica. Y dice, ¿qué pasa con este hombre? Y dice la palabra de Dios, y nos enseña, un hombre puede llegar a ser rico en Gerar, pero no indica que Jehová, fíjese ese detalle, se le apareció a Isaac en Gerar, se le apareció antes de que él entró a esa ciudad y después que el mismo día que sale, a la noche de ese día que él sale de esa ciudad, también se le apareció. Dios te va a hablar cuando estás en la voluntad de Dios. Y si estás en tierra extraña, no te va a escuchar, ni se te va a presentar, te va a dejar. ¿Estás en tierra extraña? El mundo tiene muchas atracciones, y más hoy. El diablo ha desatado a todos los demonios, la gran mayoría de los demonios que estaban atados
Lo ha soltado al mundo y tiene como primer objetivo destruir a los cristianos, sacarle la fe, arruinarle la fe para que no sigan más a Dios. Ahora, en el versículo 17 dice, se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. En aquel lugar vivió. Se va de ese lugar donde había bronca, tenían envidia, que él estaba próspero, agarra a toda su familia, vamos, pero se va al valle. No sale todavía de la ciudad que a Dios no le agradaba que esté. Y dice que todavía no estaba en el lugar donde el Señor quería que estuviera. Él todavía está en Gerar, que es un país filisteo. ¿A cuántos vemos rodeados de las bendiciones de Dios, pero saben una cosa, no tienen la presencia de Dios, no se les manifiesta a Dios? Están lejos de escuchar la voz de Dios, no tienen la comunión de Dios, están bien, pero se mueven un poquito, pero no salen de la ciudad. Un pasito para acá, un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿se acuerdan las canciones? Pero se quedan ahí nomás. Hay que salir y habitar en la tierra de Dios, en la tierra de la promesa de Dios. Entiéndanlo, por favor. Yo sé que usted se esfuerza por ahí para entenderlo, pero es muy sencillo. Es muy práctico. ¿Y qué debo hacer? Busque la dirección de Dios. Ahora en el versículo 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Lo volvieron a tapar, los pozos que había abierto Abraham para que tengan agua. Y dice que, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Los enemigos de Dios quizás taparon los pozos de bendiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y no te llega la bendición a tu vida. Ahora, puede ser que esos pozos de bendición que ellos hicieron están tapados. Hay escombros, no fluye agua y tu vida está seca. Y todos los que están al lado tuyo tienen hambre y no estás en la tierra donde Dios te mandó que estés. Estás en otros lugares, pero los pozos están anegados, no contienen agua y no tenemos bendiciones, pero tenemos que trabajar, hermano. Tenemos que comenzar a sacar todos los escombros que taparon las bendiciones de Dios para tu vida, para mi vida, hasta que comienza a salir el agua. Esa agua que es fuente de agua viva para tu vida, para tu cuerpo, para refrigerio a través del Espíritu Santo en tu vida. ¿Querés esa agua? Hay que trabajar, hay que buscar y quitar todo lo que está negando el pozo de bendición para tu vida. ¿Vieron qué sencillo que es? ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo sé dónde debo ir? Vamos al 22. Y dice que, y se apartó de allí, otro poquito más, un poquito para acá, un poquito para allá, y abrió otro pozo, porque se enojaban los filisteos. Y dice, y no riñeron sobre este pozo, el último pozo. Y dice, y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. A pesar del hecho que no hay rencilla por este pozo hecho en particular, en comparación con los otros pozos que ellos abrieron, que estaban anegados, habían enojo de los filisteos porque le abrían esos pozos, no querían la bendición. El pueblo que está lejos de Dios no le interesan las bendiciones ni las conoce, por más que tengan necesidad de algo tan vital como es el agua para vivir. Así que no podés tener contacto con alguien que no es de tu tierra, de tu fe, de tu cultura en Jesucristo, porque nunca te va a entender cuando vos le tenés que decir, tenés que sacar estas basuras de tu vida,
tenés que abrir pozos nuevos para que tengas agua de vida eterna, como dijo Jesús. Aquel que va a Él, fuentes de ríos correrán por su interior. Lo decía, ¿por qué? A causa del Espíritu Santo. A mí me gusta cuando toca la palabra, porque a mí me tocó. Yo sé que a algunos le está tocando la palabra de Dios, pero te está hablando Dios porque te ama, Dios te quiere y quiere revalorizar en tu vida aquellas promesas que ha dado a tus abuelos, a tus padres, a tu familia, que cuánto han orado por tu vida y hoy estás pasando dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque están anegados los pozos de agua de tu vida. Pero es fácil solucionarlo, hermano. Es muy sencillo. Y dice la palabra de Dios que a pesar del hecho que no hay rencilla en este pozo en particular, Isaac recién, después de 3 circunstancias y eventos que le pasó en su vida, parece entender que todavía no está exactamente donde Dios quiere que esté. Parece que al final, después de tantos golpes, puede ser, viene la bendición de Dios cuando hago esto. Y llega ahí él y sube a Berseba, el 23, ahora va aclarándose. Ya no dio un pasito, ya se fue a Berseba. Si usted agarra el mapa, se va a dar cuenta. Mire, si él en el comienzo, antes de salir de la tierra de donde él estaba, que salió para irse a Egipto, lo para Dios, dice, no te vayas a Egipto, no desciendas a Egipto. Egipto está abajo siempre. El cristiano no debe descender en la vida espiritual, ojo, siempre tiene que subir. Y usted ve que cristianos muchas veces descienden. ¿Por qué? Porque no les interesa las cosas de Dios, no prestan oído a Dios, ni le piden consejo a Dios para tener un nuevo proyecto de vida, para que Dios lo bendiga, para que sea bendecida la familia. No, lo buscan por sus propios medios, van a hacer un pocito acá, van a hacer otro pocito allá, van para allá y para acá, pero no van a donde tienen que ir, a la fuente de vida, que es Dios, que es Jesucristo, ¿se entiende? Y muchas veces detenemos la bendición de nuestros antepasados por nuestra propia culpa. Tu padre, tu madre, tu familia, a lo mejor tu abuelo, tu abuela, ¿cuántas veces ha orado para que seas un buen creyente, fiel, firme en las cosas de Dios? Y por ahí a lo mejor te fuiste a Gerar, quería descender a Egipto y Dios tuvo misericordia y te paró a mitad de camino y dice, quédate acá. Yo te voy a decir a la tierra donde irás. Y muchas veces nosotros... ¿será verdad? ¿No será verdad? No sé. Suelen ocurrir esas cosas en la vida. Por eso ve cristianos muchas veces que tienen problemas, cristianos con necesidades. No digo que por ahí que va a ser un riquísimo, pero te puedo asegurar que Dios, en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia de los demás, donde los demás no tienen ni un cobre, el cristiano va a resplandecer y va a tener abundancia, va a tener aceite como lo tuvo la viuda, no solamente para él, sino a los que están cerca de él. Si usted lo cree, dele la gloria al Señor. Si no lo cree, no lo diga nada. Diga, será, no tengo ni una gotita de alguna marca de aceite, no tengo nada. Tenemos que tener aceite en la lámpara, hermano. Y dice que si él hubiera comenzado buscando la voluntad de Dios, se habría evitado muchos años de contienda y rencilla, ¿no es verdad? ¿Cuántas cosas nos hubiéramos evitado si nosotros hubiéramos sido obedientes a Dios? Pero no. Nos movemos dentro de la ciudad de Gerar, un poquito para allá, un poquito para acá. Vamos arriba al monte, bajamos un poquito allá al valle. Nos corremos otro poquitito para allá, pero tenemos que buscar la guía de Dios. Y tenemos que ir y ser convencidos que solamente en el lugar donde Dios nos pone está la provisión de Dios. Porque en ningún otro hay salud o salvación, dice la palabra de Dios, solamente a través de Jesucristo. Es para los que creemos, esto es una cuestión de fe, no es una cuestión de ideología o que es un club o no. Ahora, cuando él hace esto y se va a Berseba, ¿qué ocurre en el 24? Y si le apareció Jehová aquella noche, antes no. Cuando vos salís del lugar
que impide la bendición de Dios, ¡ay, Dios se te va a aparecer! Mientras estás ahí, a lo mejor un pasito para atrás, un pasito para adelante, pero no salí del lugar donde está, Dios no se te va a aparecer. Dios no te va a hablar, Dios no me va a hablar. Y dice la palabra de Dios que le dice en el 24, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. No le va a dar la bendición porque es lindo, no le va a dar la bendición porque habla bien, no le va a dar la bendición por algo en especial, sino Dios le da la bendición a aquel que quiere y que es descendiente del pacto que Dios ha hecho con su antepasado. Nosotros somos bendecidos por Dios, por el pacto, quién sabe, que ha hecho Dios con mi abuelo, con mi abuela o con mis padres. Por eso yo también recibo la bendición de Dios, pero yo también tengo que andar en la condición de fe y de obediencia como anduvieron mis antepasados. Si no, no funciona. Entendamos esto. Yo tengo que hacer mi parte hoy. Tengo que abrir aquellos pozos que hicieron mis padres para tener agua. Yo tengo que abrir si están tapados y no tengo la bendición de Dios, y tengo que comenzar a sacar toda la basura y escombro que hay. Y voy a comenzar a vivir nuevamente y a gozar y a tomar esa agua de vida que brota desde allí. Si no, no. Mire. En el 25 hizo otra cosa más y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac no construyó un altar en Gerar. ¿Se da cuenta? Porque la cruz y la desobediencia nunca van de la mano. No se puede adorar a Dios en un lugar donde no es correcto para alabar a Dios. Y si en tu vida le das más importancia a las cosas del mundo, si le das más importancia a las cosas que no provienen de Dios y dejas el primer lugar de dárselo a Dios, se lo das a lo demás, no funcionará en tu vida. Tenés que darle todo a Dios, no el 50% para Dios y el 50% para el mundo. Él te quiere 100% dedicado a Dios y además Él solo merece porque dio su vida en la cruz, Jesús, ni no tuviste que pagar nada y no solamente esto, sino que te dio bendición, te dio la salvación y la vida eterna. ¿Es verdad o no? Dele la gloria al Señor. Aleluya. La gloria es para el Señor. Hermanos, hay una diferencia en invocar el nombre del Señor cuando se está fuera de la voluntad de Dios y cuando se está en el centro de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Cuando usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios es una cosa, pero cuando estamos fuera del centro de la voluntad de Dios hay otra cosa y no funciona nuestra relación con Dios. Mire, el versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, y Asuat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Fíjese quién viene. Los principales de los filisteos, del pueblo contrario a Dios, que le dijeron, andate de acá, andate para otro lado, volá de acá, no te queremos, andá para allá, qué sé yo. Ahora ellos vienen a Isaac. Y entonces Isaac muy bien le dice, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Él le dice, ¿por qué lo hicieron esto? Nosotros tenemos que mirar el resultado de salir de la ciudad equivocada.
para venir a Dios. Cuando Isaac se separa completamente de los hombres de Gerar, allí comienza a venir la bendición de Dios. Pero ahora pasa algo. Estos filisteos vienen buscando la bendición de Dios a través de Isaac. Todo el tiempo que él habitó entre ellos, no se dice que ellos se acercaron buscando la bendición de Dios que tenía Isaac. Esta es muy buena enseñanza de tantas que tenemos en la Biblia. Enseña al cristiano, a usted que ama a Cristo y yo que amamos al Señor, que la mejor manera de ayudar al mundo es cuando se vive separado del mundo. ¿Puede decir amén? Viví separado del mundo. Dice, ¿cómo voy a hacer? Tengo que tomar un avión, una nave espacial y salir del mundo. Pero me refiero al mundo espiritual que no conoce a Dios. ¿Cómo es tu relación? ¿Es mayor con el mundo que con Cristo, no? ¿O es mayor la relación del mundo con la iglesia, con los hermanos? ¿Cómo es tu relación? ¿No? Tenemos mucha enseñanza aquí para ponerlo en nuestras vidas. En el 28, y ellos respondieron, los contrarios a Dios respondieron, los filisteos de otro pueblo de Dios, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Fíjese, la mano del Señor ahora está sobre Isaac para poder y protección, que antes no había sido así. Así los enemigos del patriarca, pueblo contrario a Dios, enemigo del pueblo de Dios, ¿qué pasó? Vieron y creyeron. Y en el versículo 30 dice, entonces Isaac le hizo un banquete, comieron y bebieron, y luego ellos se fueron a su tierra. Y en el versículo 32 ocurre algo. Están en otro lugar, En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buena nueva acerca del pozo que habían abierto. Ellos ahora abierto en un pozo. Y le dijeron, hemos hallado agua. El agua aquí es simbólica del agua de vida que el Señor, Jesucristo, es el que proporciona el agua de vida. Y la proporciona a la simiente de Abraham, Isaac y de Jacob. Y la llamó Seba, dice en el versículo 23. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beer-seba, hasta este día, que quiere decir pozo del juramento, simbólico del pacto hecho por el Señor con Abraham respecto a la redención. Y en el capítulo 21 de Génesis, ahí se encuentra toda la historia, si usted quiere ver. Pero yo le invito a estar de pie ahora. A lo mejor la bendición de Dios y la riqueza que estás buscando y la prosperidad la estás pisando, está debajo de tus pies. A lo mejor estás parado sobre el río de las bendiciones de Dios y no te das cuenta. Hasta que tropieces sobre algún escombro y comiences a ver qué hay acá. Yo te diría que lo haga y comience a destapar lo que hay allí. Y comienza a sacarlo y tirar afuera. Y te vas a sorprender cuando abajo veas que hay ríos de agua viva, que comienzan a fluir, que comienzan a fluir. Y mira, estaba parado arriba de la riqueza que Dios tenía para mí, no me di cuenta. Y yo miraba a aquel que me iba a conseguir trabajo, miraba a aquel que me iba a dar esto, miraba a aquel que me iba a dar aquello. Pero nunca miraste a Dios. Y Dios te deja que hagas. Dios te deja que hagas. Hasta que te des cuenta, hasta que comiences a creer, como Isaac comenzó a acercarse a Dios y me parece que estoy llegando, hasta que llegó y se da cuenta. Pero muchos podemos decir, pero para la simiente de Abraham, yo no soy la simiente de Abraham, yo no soy judío. Estás equivocado. Estoy equivocado si pienso así. Te pido que cierres tus ojos. En Hechos 2:39. La palabra de Dios dice, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. ¿Puede decir amén? Usted y yo somos herederos de las promesas de Dios a Abraham, que llega a través de Jesucristo a cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nos anima a continuar. Tu palabra nos indica en el día de hoy que puede ser que haya tapados pozos, los cuales toda esa basura y escombros que hay sobre ellos no nos dejan ser participantes de las bendiciones de Dios. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría para abrir pozos de agua, que no solamente pueda beberla yo, sino todos aquellos que estén cerca de mí. Y, Señor, tú eres la fuente de agua viva. Ayúdame, Señora, abre mis ojos a la luz, Señor. Dame de tu gracia, dame entendimiento, dame sabiduría para poder actuar correctamente, con fe y obediencia en Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, solamente a ti. Aleluya.